El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Purifica, Señor, mis labios para que proclame tu alabanza. Bien, pueden tomar asiento, por favor. Ahora me están viendo los de las redes sociales desde esta perspectiva. Es que hemos tenido un problema con, ahora sí, con el sistema de producción siempre, de internet. Muy bien. Bien, pero bueno, estamos aquí. Gracias a Dios se ha podido transmitir la Santa Misa a través de este medio. Comenzamos por este motivo un poquito tarde. Voy a tratar de reducir la homilía porque hoy vamos a tener teología pura para entender el texto que acabamos de leer del Evangelio. En realidad, lo que nosotros acabamos de leer es la proclamación del Evangelio de Lucas, pero está la parte completa. Digamos que Lucas hace el resumen, pero está la parte completa. Si después quieren verlo y compararlo, hay que complementarlo con el texto de San Mateo, del capítulo 16 y el versículo 13. Y les voy a poner en contexto. Resulta que nos encontramos ante la confesión de Pedro. Jesús se encuentra con los discípulos y sabe que va a comenzar el momento de la pasión. Tiene que ir a Jerusalén y entonces se reúne con ellos y tiene el momento en el que, después de haber predicado muchísimo tiempo, les pregunta: muy bien, a ver, después de haber predicado tanto, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ya les hace las preguntas y ellos le responden, y viene esa pregunta tan hermosa que después, más adelante, en este periodo de Cuaresma la vamos a hacer. ¿Y yo quién soy para ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro es cuando da la confesión: tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías que tenía que venir al mundo. Y Jesús le aprueba y le da el primado de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Bueno, ese es el contexto. A partir de este momento, digamos que recogen sus cosas y comienzan a caminar hacia Jerusalén. Y pues mientras van caminando, dice que iban bajando porque estaban, así desde la parte norte hasta el sur, donde se encontraba Jerusalén. Entonces iban pues caminando, que iban platicando del fútbol, de las noticias, de pues, lo que había pasado en la casa, lo que les había sucedido. Aquí le habían puesto like en la página de Facebook, en fin, qué sé yo, iban platicando. Y ahora sí vamos a entrar en el texto que acabamos de leer. Mientras van caminando, Jesús les dice: bueno, vamos a Jerusalén, pero les voy a decir a qué vamos. Vamos porque el Hijo del Hombre va a sufrir mucho, va a ser entregado a los sumos sacerdotes, que lo azotarán, lo golpearán y será condenado a muerte. Y es en ese momento cuando Pedro se da cuenta y se coloca delante de Jesús. Las palabras que aparecen en San Mateo es que Pedro aparta a Jesús y le dice: no, maestro, esto no te puede suceder. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. En realidad, la palabra Satanás no tiene el mismo significado que para nosotros tiene. Bien, para los israelitas, Satanás es aquel que pone trabas, el que pone el pie para que uno se tropiece, o el que a una persona la estorba, el que lo va acusando, entonces te hace la vida imposible. Ese es Satanás. Y hay que imaginarnos para entender precisamente el texto, van caminando, Jesús les dice que van a sufrir, y en ese momento Pedro agarra a Jesús, se le pone delante y casi como apartándolo del camino, y le dice: no, maestro, a ver, esto no estaba en los planes. No podemos seguir, no vamos a permitir que tú sigas caminando hacia Jerusalén. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. En realidad, lo que dice realmente, el verdadero sentido que Jesús le quiso decir es: Pedro, apártate porque me estás estorbando. No estás pensando como Dios, estás pensando como los hombres.
Así que colócate detrás de mí como estabas haciendo hasta ahora. Y por eso dice, sígueme, colócate detrás de mí, no me estorbes en el camino, que yo tengo que seguir adelante. Ahora sí vamos a entender lo que sigue en el texto, que también leemos en Lucas. Luego, dirigiéndose a los discípulos, les dijo, si alguno quiere venir detrás de mí, ahora sí ya tiene sentido. Jesús se voltea, ve a los discípulos y les dice, a ver, si es que quieren seguirme, si es que quieren venir conmigo detrás, y pone la condición, que no se busque a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque el que quiera conservar su vida, el que quiera salvarla, la va a perder, pero aquel que la pierda por mí, por el evangelio, por ir y predicar la palabra de Dios, entonces la encontrará. Y Jesús sigue caminando para llegar hacia Jerusalén. Ese es el verdadero sentido de este evangelio, que como les digo, lo encontramos completo en el evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, que los invito a leer. Después, más adelante, vamos a meditar en lo que significa cargar la cruz, porque para los discípulos les espanta eso de estar cargando la cruz. Para nosotros es, bueno, pues mis dificultades, vamos a cargar el marido, bueno, pues el marido también, vamos a cargar al marido, ¿no? Que voy a cargar esa dificultad, ese problema que yo traigo, esa preocupación, pues entonces yo la voy cargando. Cuando los discípulos escucharon la cruz, estaban escuchando que era precisamente la muerte misma y les espantaba, porque únicamente llevaban la cruz quienes estaban condenados a muerte, y si alguien estaba condenado a muerte era porque había hecho quién sabe qué, pero fue muy grave, muy grave. Entonces era un símbolo de condena. Vamos a explicar después qué significa la cruz, tanto para los discípulos como para nosotros. Y habíamos dicho que también en este periodo de Cuaresma vamos a explicar lo que significa el convertirse. Lo que Jesús le dijo a Pedro es Pedro, conviértete, es decir, date la vuelta y colócate detrás mío y no me estorbes, porque yo voy a Jerusalén para cumplir la misión. Y sí, la misión es la cruz, pero no te interpongas en mi camino, no te interpongas en mi camino. Bien, en esta Cuaresma va a ser extraño lo que voy a decir, pero para que lo tengamos presente, y con esto termino. Hoy le vamos a pedir a Jesús, Jesús, yo no te estorbo y quiero que tú sigas, y es necesario que sigas caminando hacia Jerusalén. Necesito que no te detengas en el camino, porque necesito que tú puedas ayudarme para poder volver a llegar al cielo. Eso es lo que vamos a meditar también en esta Cuaresma. Parece extraño porque nos gustaría como que Jesús no sufriera, que Jesús estuviera con nosotros, y no obstante era necesario que Jesús entregara su vida por nosotros. Así que en este día vamos a escuchar nuevamente y ojalá meditemos en esas palabras de Jesús que me dice, no te coloques, no te interpongas en mi camino. Si quieres venir conmigo detrás, entonces colócate detrás mío, toma tu cruz y sígueme. Que así sea.